Desde que comenzó esta segunda ola de coronavirus, la Municipalidad de Pinamar diariamente no solo está informando, sino la cantidad de casos activos que tenemos, sino también la ocupación del Hospital de Pinamar. Tenemos algunas de las placas que han publicado en estos últimos días, donde dice que la disponibilidad de camas es del 61%, disponibilidad de camas de alta complejidad, que estamos hablando de terapia intensiva, del 68%. Esta información es del viernes 28 de mayo, o sea, del viernes pasado. Y el sábado bajó, hay más disponibilidad, 53% en terapia, 59% del hospital disponible para cualquier tipo de internación, casos de COVID y demás. Simón Coury es el presidente del SICOP de Pinamar. Nuclea el SICOP a los médicos y al personal de salud de nuestra ciudad y dice que esto no es así, que estos números no son reales. Por eso estamos en contacto con él. Hola Simón, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo andás? Bien, preocupados con la solicitada que publicaron este último fin de semana diciendo que estos no serían los números. ¿Qué está pasando? Bueno, mira, nosotros en cuanto a lo que es la ocupación de camas, estamos observando que en realidad hay una manipulación de los números. En realidad el sistema informático que tiene el hospital de camas y de ocupación es un sistema que es dinámico, en cuanto que hay camas que a veces se pueden utilizar y a veces no. Entonces depende cómo uno lo quiera tomar, puede sacar un 35% de ocupación o puede sacar un 60%. Está bien, pero para entender, si salen a publicar que el 50% del hospital está disponible, teniendo en cuenta qué números, porque ¿cómo se miente con esto? Y si vos tenés 24 camas en el centro de jubilados y el centro de jubilados está cerrado, sin personal y no están utilizables, vos las podés contar o no las podés contar. Si vos las contás, te va a bajar el promedio de ocupación, pero en realidad no es un lugar que vos puedas utilizar. Okay. Hay camas, hay habitaciones donde vos te figuran en el sistema 4 camas, porque son 2 de adulto y 2 de pediatría, en caso que se necesite internar un pediátrico que se interna con el padre, obviamente, o la madre. Ahora, si vos internaste un adulto por una cirugía, ya te anulan 2 camas, las pediátricas. Entonces, depende si vos las seguís contando o no las seguís contando, si el porcentaje te da más o menos. La realidad es que hoy la ocupación hospitalaria es alta, porque aparte nosotros hemos hecho la evaluación de todas las seccionales en donde SICOP participa en la provincia de Buenos Aires, y todos los lugares tienen 80, 90, 70, y Pinamar tenía el 35. Eso resulta muy raro, la gran diferencia que hay entre los diferentes municipios, cuando la patología nos golpea a todos por igual. No estamos en un lugar donde no tenemos infectados. Tenemos una gran cantidad de infectados y siempre hay una correlación entre internación e infectados, y siempre hay una correlación entre los habitantes y el hospital que vos tenés. Se han hecho muchas obras, se han hecho camas, se han aumentado la cantidad de camas. No así todo, el personal no ha recibido los mismos beneficios, no se ha aumentado en gran proporción el personal de salud, con lo cual hay camas que hoy en día, por ejemplo, en el centro de jubilados, no están funcionantes. Las camas del centro de jubilados, ¿habían sido concebidas para atender pacientes con COVID o para el aislamiento? Que el año pasado, cuando había alguna persona con síntomas o contacto estrecho, había que aislarlo. Sí, en realidad el origen era ese, el aislar o a probables, porque antes acordate que se hacía un hisopado y tardaba 4 días. Sí, exacto. En llegar, y había, pero hoy que el procesamiento de las muestras es mucho más rápido, que ya en el mismo día prácticamente tenemos lo que se hisopa, el resultado lo tenemos a la tarde. Eso ha cambiado las normativas desde nación y provincia de quién se interna y quién no se interna. Antes se internaban todos los probables, y hoy se maneja a través del mismo municipio, maneja todo en la casa a todos los que son COVID positivos leves, que no tienen requerimiento de internación, no se interna. Antes se internaba todo y ahora no. Eso fue cambiando. Ahora,
por más que vos tengas las camas, tengas los respiradores y tengas lo que tengas, vos no podés intubar a 20 pacientes y mantener un solo médico de terapia intensiva y 3 o 4 enfermeros por turno de que se especializan en terapia intensiva. Entonces, se puede aumentar, se puede utilizar el CEJUPEPI para internar pacientes, por ahí no sé si con COVID, pero con otra patología para descomprimir el hospital, se puede. Ahora, hay que hacer todo un movimiento de personal, o hay que aumentar el personal, eso implica mayor presupuesto, que hoy no es así. Entonces no le podemos contar como camas activas, no hoy en día. Uh-huh. Y eso son con los números que juegan para decir tengo más camas desocupadas o más camas ocupadas, cuando hoy, por la cantidad de personal y la cantidad de camas funcionantes, la ocupación es mucho más alta. Terapia intensiva, cuando dicen que tienen un 50% de ocupación, ¿esto tampoco es real? Porque en terapia es fácil, digamos, son poquitas camas. Sí, el asunto también, ahí lo que hacen es tomar, vos fíjate que no dicen de terapia intensiva, sino dicen de alta complejidad. Entonces, vos tenés tanto terapia intensiva como las camas del shock room, las camas de observación de guardia y las mismas camas de la guardia, los mismos consultorios de la guardia que se pueden convertir en camas, pero que no son camas de terapia intensiva. Uh-huh. Entonces, ese es el tema. Son números que, si vos los querés ver con los ojos de es un 35% de ocupación, lo dibujás. Y eso es lo que nos da bronca a nosotros como profesionales. Eso es lo que lleva a nosotros como profesionales. Si no, porque no es la situación el 35% de ocupación. La situación es el 70-80% de ocupación hoy en día. Hoy, para el SICOP, por los números que hacen ustedes, ¿cuál es el nivel de ocupación que tiene el hospital de Pinamar? Y cercano al 80%. Bien, en un párrafo de lo que ustedes publicaron este fin de semana dice, ante este tipo de noticias la gente se relaja y expone a los mayores de riesgo. ¿Estas son las consecuencias de cuando no se dice exactamente la ocupación del hospital? Sí, pero eso es exactamente lo que nosotros planteamos, más allá de la desvalorización que por parte del Ejecutivo venimos sintiendo los trabajadores de la salud, que esto implica otro golpe más en contra de nosotros, porque sigue desvalorizando nuestro trabajo y nuestro sacrificio, lo que hace que la gente pueda interpretar que si en el hospital hay poca cantidad de internados, tenga más libertad para salir, para no cuidarse, y eso va a producir un rebrote, un mayor aumento de infectados y por ende un mayor porcentaje de internados. ¿Hay más internados por COVID este año que el año pasado? Teniendo en cuenta que tenemos 500 y pico de activos, que es un número muy alto. Sí, no recuerdo las cifras del año pasado, pero hoy estamos en un porcentaje alto de internación de COVID, creo que entre 14 y 16 pacientes de COVID. Uh-huh. Con lo cual es bastante alto. Y acordate que el problema principal también que tienen los pacientes COVID, que la gran mayoría requiere oxígeno. Entonces, las plantas de oxígeno tienen un límite, obviamente, como toda planta de oxígeno, en donde si yo tengo un 35% hoy de ocupación y el oxígeno me está trabajando al límite, si yo puedo internar un 70% más, el oxígeno no me va a alcanzar seguro. En cambio, si yo te estoy hablando que hoy tenemos un 80% y el oxígeno está trabajando al límite, bueno, ese 20% de diferencia no es lo mismo. Y, a ver, vuelvo a reiterar, esto es un mensaje que para la población lo relaja, es peligroso porque están hablando de que si el sistema de salud aguanta podemos tener más libertades en cuanto a los cuidados y por otro lado desvaloriza al trabajador de la salud. Nosotros que pedimos algunos beneficios por ser los más afectados por la pandemia, los que estamos en la primera línea de batalla, los que más riesgo tenemos y los que más riesgo llevamos a nuestra familia, ¿qué nos van a decir? Que con un 35% de ocupación no corremos riesgo, no estamos saturados y estamos trabajando casi relajados. Bueno, en realidad
en realidad, más allá de los porcentajes, es indiscutido que ustedes están en el frente de batalla, digamos, más allá de la cantidad de gente. Una persona puede contagiar a un personal de salud y tener serios inconvenientes. ¿Qué es lo que ustedes le pidieron al Ejecutivo que el Ejecutivo no les dio? Nosotros ya hace rato que le venimos pidiendo al Ejecutivo que se arregle el tema de la carrera sanitaria, que es un tema que organiza un poco el escalafón de los profesionales, pase esa planta, que se lo venimos pidiendo hace un año, que nos prometieron que le iban a pasar y después se echaron para atrás. ¿Cuánto, no pasaron la planta? ¿cuánto personal de salud tiene que pasar a planta? Entre 50 y 55, hay que ver si en esta época alguno más cumple la condición para pasar a planta, pero eran 55 que estaban pedidos, 52 me parece. Con lo cual, si en plena pandemia, con la necesidad de tener los profesionales, no se los pasó a planta, se lo va a pasar ahora, que justo vienen las elecciones. Nosotros, decir que el manejo político de la pandemia y de nuestro ejercicio profesional, la verdad que irrita al trabajador de la salud. Estos 50 o 55 personas que están relacionadas con salud tienen un contrato con la municipalidad, como para entender. Sí, trabajan contratados mensualmente, algunos hasta jornalizados, y ya están en condiciones por el tiempo que hacen que trabajan, porque tiene que transcurrir por lo menos un año para poder pasarlos a planta permanente, y se le pidió eso, no pasar a uno a planta permanente que recién llega. Tienen que cumplir su año laboral, con lo cual son gente que profesionales que estaban desde antes de que empiece la pandemia trabajando, y solamente pedimos que se cumpla la ley, que es pasarlos a planta, nada más. ¿Por qué esto no pasa? Sintéticamente, ¿vos me podés explicar cuál es la razón por la cual no se los pasa a planta? ¿Es una cuestión económica? ¿Por qué? Y para mí es inexplicable. Habría que preguntarle a Pansieri y habría que preguntarle a Yesa por qué no se hicieron los pases a planta de estos profesionales hace más de un año. Está bien, pero puede ser porque es más caro, o es lo mismo un personal contratado que uno de planta. La realidad que no sé si es más caro o no es más caro. Ahora, lo que yo te digo es que por no haber pasado a planta hay muchos de los profesionales que se han ido. Entonces, perdiste profesionales que podían asistir a pacientes, profesionales que hacían guardia, que se prefirieron ir a otro lado porque les pagaban más o porque estaban en mejores condiciones laborales. Entonces, vos, para sostener el sistema de salud, lo que tenés que hacer es tener las condiciones laborales de los trabajadores. Te hago dos consultas cortitas. ¿Cuánto se paga una guardia médica en Pinamar? Y ahora está 15.000 y 18.000 el fin de semana. 15.000 por 24 horas. Por 24 horas. ¿En otro lugar cuánto se paga? Y más o menos lo mismo, en algunos, en la región más o menos lo mismo. En otros lados se paga mucho más. Bien, es decir, que un médico... se paga más. Bien, es decir, que un médico que hace una guardia semanal cobra 60.000 pesos por mes. Exactamente. Bien, ¿eso es bruto o de bolsillo? Más los descuentos. Ah, ok. Hay que hacer los descuentos. Perfecto. Todos los aportes. Bien. El bono... Sí. Sí. El bono que le estaban solicitando al Ejecutivo, ¿de qué importe es? Nosotros habíamos solicitado para todos no los profesionales, sino para todos los trabajadores de la salud, que no solo implica a los profesionales, sino también la gente de maestranza, ambulancieros, administrativos, que trabajen para salud y que durante la pandemia no se quedaron en su casa, ni hicieron trabajos fuera de lo que es el hospital, un importe de 20.000 pesos mensuales por 6 meses. Bien, ¿cuánto me decís? A lo cual no obtuvimos ni una respuesta. ¿Cuánto me dijiste? Perdóname. 20.000 pesos por mes para todos los trabajadores de la salud. Que ponen en riesgo su vida a diario. Simón, muchísimas gracias por este contacto.
Muchas gracias a vos, Verónica. Hasta pronto. Simón Couri, presidente de SICOP Pinamar, reclamando lo que venimos escuchando ya hace tiempo, ¿no? La carrera sanitaria, el pase a planta de entre 50 y 55 personas que tienen que ver con la salud y que en este momento es lo más importante, ¿no?, que tenemos y por lo que estamos peleando todo el mundo entero. Y este bono de 20.000 pesos por 6 meses. Vamos a continuar en Telenosotros hablando de otro tema, pero también es importante porque volvió a funcionar Costa Azul. La empresa de transportes volvió a las rutas, sale nuevamente a conectar Villa Gesell con Pinamar y General Madariaga, pero con cambios. Atención, antes los colectivos pasaban cada 1 hora, ahora lo hacen cada 2 horas. Obviamente tiene que ver porque hay menos cantidad de gente que se traslada de un lugar a otro. Desde las 6:30 de la mañana el servicio, y presten atención porque hay cambios para el fin de semana.